Saludos amigos, de nuevo soy Abraham Martínez, estamos en la Biblioteca del Arte y seguimos sobre nuestro estudio de la escultura griega y su trascendencia en la historia del arte europeo. Entonces, en verdad es muy difícil establecer completamente la transición del estado arcaico al estilo severo y posteriormente del estilo severo al clásico. Entonces, en algunos libros, de nuevo, dependiendo del criterio del autor, algunas obras arcaicas están clasificadas como severas, algunas severas están clasificadas como arcaicas o como clásicas, y bueno, lo mismo pasa con las esculturas clásicas, ¿no? En verdad es muy difícil llegar a un acuerdo general sobre las piezas. Algunas son más bien conocidas, otras por su popularidad han establecido hasta cierto punto una caracterización como severas o como clásicas, pero decíamos, en verdad el criterio no es tan uniforme como podríamos creerlo. Y también porque hay ciertas características que se puede ver, se van a ir sumando conforme se va dando el paso del tiempo. Aquí hay algo importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que el arte no es solamente la creación de objetos bellos. El arte también conlleva el aprendizaje de una serie de técnicas, de conocimientos sobre los materiales, que no son obtenidos por una persona, que no son simplemente parte de una genialidad, de una expresión sublime que de pronto surge en una persona aislada, sino más bien, aquí hay que tomarlo bien en cuenta, a lo largo de la historia del arte, la transmisión de las técnicas, de los conocimientos artísticos, siempre ha dependido también del paso de las generaciones. Entonces, lo que ha logrado una generación de escultores va a ser transmitido y posteriormente perfeccionado por la siguiente generación, y la siguiente todavía va a heredar los perfeccionamientos, los conocimientos técnicos de las anteriores. Entonces, esto es objeto de una suma generacional, es un conocimiento que va acrecentándose con el tiempo. Y esto mismo precisamente lo podemos reconocer en la escultura griega. Los artistas arcaicos habían comenzado con esta intención de expresar el cuerpo, de ponerlo en movimiento frente a los ojos del público. Los artistas del periodo severo habían empezado a aplicar los mismos conocimientos de anatomía, de expresión, en la creación de nuevos modelos cada vez más naturalistas de la escultura. Por un lado, sumaron los aspectos de la escultura anterior que ellos sintieron que eran acertados, y por el otro lado quitaron aquellos que no convenían al objetivo general de la escultura. Es ahí donde vemos precisamente cómo retiran la sonrisa arcaica para, en contraparte, dar una expresión de mayor seriedad, de mayor certidumbre e incluso de gravedad, o como lo dice el propio estilo, de severidad a los actos. Frente a nosotros tenemos al llamado guerrero de Egina, que precisamente adornaba el frontón del templo de Atenea en la isla de Egina. Entonces, lo que podemos ver, bueno, por un lado, es ya este trabajo, este perfeccionamiento técnico en la anatomía del guerrero. Ya no vemos el gesto arcaico del cual tanto hemos hablado, ya no está aquí. Pero también, ahí cabe notarlo, lo atrevido de esta nueva pose en el guerrero. Ya no está ni de pie ni sentado, y ya no es una figura perfectamente estática, es decir, simétrica.
Entonces, precisamente el carácter horizontal de la composición, podemos ver cómo todo el cuerpo está extendiéndose sobre el suelo, es lo que permite al escultor olvidarse de la simetría de la escultura arcaica y crear un nuevo esquema de escultura, aquí lo podemos ver, marcadamente triangular, es decir, marcadamente inestable, pero también por lo mismo mucho más expresivo que los modelos de escultura anteriores. Veamos cómo se puede trazar perfectamente. Vamos a hacer un pequeño ajuste aquí. Veamos cómo se puede trazar perfectamente un triángulo desde la cúspide del escudo hacia la esquina de la pierna que reposa en el piso, y desde esa pierna que reposa en la esquina hacia el vértice que sería la esquina derecha del escudo. Entonces la figura está perfectamente enmarcada en un esquema geométrico, pero no se siente la rigidez de ese esquema, no se siente esa fuerza, esa constricción, puesto que en contraposición los diversos rasgos del cuerpo han sido acomodados de una manera lógica conforme a la posición natural del cuerpo en su actividad. Entonces es un hombre que se está como colando, arrastrándose en el campo de batalla, ayudado con el escudo, con la propia fuerza de sus brazos. Entonces necesita arrastrar el escudo para defenderse, y al mismo tiempo seguramente para ocultarse de las flechas o de las lanzas, se mantiene en esa posición incómoda, o quizá está esperando para hacer una escaramuza, para hacerle alguna trampa a los guerreros que esté esperando. Entonces, por un lado vemos en el rostro ese gesto de repose, de tranquilidad. De nuevo es perfectamente claro, lógico, la posición del escudo. Y veamos, como decíamos, cómo el hombre con el escudo, con el brazo izquierdo que está apoyando el escudo, es precisamente lo que le permite irse defendiendo, ir avanzando, y en contraposición la mano libre, que es la mano derecha, es la que va a utilizar para hacer fuerza contra el piso y precisamente seguir avanzando. Entonces las piernas están en una posición de costado para permitirnos ver mejor la anatomía de las piernas. Aquí ya podemos reconocer muy bien la forma de las rodillas, los tendones de las pantorrillas, incluso los tendones de los dedos, a pesar de que están en esta escultura rotos, perfectamente nos permiten adivinar la forma y la extensión de estos dedos. También aquí esta es una de las características esenciales de la escultura griega, su carácter lógico. Todos los elementos están perfectamente conectados, se hacen eco los unos sobre los otros, precisamente porque atienden de manera específica, de manera muy cercana, literal, la apariencia del cuerpo humano. Lo que quiere el artista es precisamente que nosotros nos podamos transportar ese cuerpo y podamos entender el mecanismo, la lógica de su acción, y a través de ello además también nos podamos reconocer en los sentimientos, en esta emoción como de contención, de sospecha, de sigilo del guerrero, para que la pieza logre comunicar su intención. Estamos en medio del campo de batalla acompañando al soldado. Entonces veamos aquí uno de los aspectos más importantes de la escultura de aquella época. Ya no es solamente lo que importa la figura en sí, sino la idea, incluso todo el ambiente que nos está sugiriendo la pose. Digamos, ya,
el lugar natural de esta escultura era la esquina del frontón del templo de Egina, de ahí es donde está la forma, pero precisamente este requerimiento técnico en contraparte también lo va a lograr guiar el artista para darnos información preciosa sobre el momento en el que él decidió ubicar esta figura. Entonces, en pleno campo de batalla, en el acecho de una escaramuza. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en el próximo video.